Buenas tardes. Estamos en el viaje del emprendedor. Vamos a partir ahora con el curso de contabilidad. Este es un curso que nos va a permitir entender qué es la contabilidad, cuál es su objetivo y cómo la podemos usar para el proceso de toma de decisiones y de gestión de cada una de las empresas. Yo soy María Cecilia Mantilla, soy ingeniero comercial de la Universidad Católica y tengo un magíster en dirección de empresas en una escuela de negocios que se denomina CESMA en España y un magíster en dirección y gestión tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a comenzar este curso de contabilidad, entendiendo cuál es la función y objetivo de la contabilidad. Luego vamos a pasar a ver cómo es el proceso, cómo se desarrolla el proceso contable, de manera que podamos entender cómo podemos transformar la actividad económica en este sistema de información, para finalmente terminar en las últimas cápsulas entendiendo cómo interpretar esta información contable. En paralelo van a tener ustedes disponibles todas las láminas que tengan que ver con ejercicios, de manera que ustedes puedan seguir los ejercicios a través de las distintas láminas y vayan viendo cómo se construyó la información. Entonces, como les decía, vamos a partir con la función y objetivo de la contabilidad. Esta contabilidad es una contabilidad que se desarrolla en el contexto de una empresa. Y por lo tanto, para entender para qué nos sirve y cómo construir la contabilidad, tenemos que entender a la empresa. Es decir, qué es lo que hace la empresa y cuál es la actividad económica de la misma. Porque en definitiva la contabilidad lo que va a medir es esta actividad económica. Entonces, ¿qué tiene este proceso general dentro de cualquier compañía, ya sea de bienes o servicios? Mantiene un ingreso de recursos que se incorporan a un proceso de transformación, y ese proceso de transformación va a arrojar como output bienes o servicios. Estos bienes o servicios son bienes o servicios que vamos a llevar al mercado y en ese mercado los vamos a vender. Esa venta es la que nos va a producir nuevos recursos que se van a reincorporar dentro de la empresa. Entonces podríamos decir que existen recursos que entran y que salen de la empresa. ¿Qué es lo que espera la empresa para su proceso de generación de valor? Es que los recursos que salen sean menores a los recursos que entran. En la medida que logremos eso, vamos a estar generando valor dentro de la empresa. Entonces, en esta empresa o en este proceso de generación de valor, aun cuando estemos generando valor hoy día, no basta con ello, porque nos estamos enfrentando a un proceso de transformación constante dentro del entorno. Nos enfrentamos a este mercado cambiante y cada vez más cambiante, con tasas de cambio más altas, y por lo tanto, como dice esta lámina, lo que es eficiente hoy podría no ser eficiente mañana. Eso requiere que constantemente nos estemos adaptando a los cambios y tomando decisiones para retomar o cambiar el rumbo en la medida que esté cambiando el mercado que nos rodea. Para ello es indispensable tener información para esta toma de decisiones de cambio de rumbo, y esa información nos va a permitir tener mayores grados de certeza o disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Por lo tanto, es fundamental que tengamos esta información. Esta información para la toma de decisiones básicamente es lo que nos genera la contabilidad. La empresa genera información para todas aquellas personas que son demandantes de información de esta empresa para la toma de decisiones, y vamos a distinguir dentro de esta información que denominamos información interna, es decir, aquella información que entrega
la empresa, que esperamos al menos que sea relevante, oportuna y confiable, y por otro lado, cierto grado de información, que es información externa que se obtiene de otras fuentes externas a la empresa, como por ejemplo estudios de mercado, todo el ámbito legal, que es un ámbito que no genera la empresa, sino que a la que se somete la empresa, etc. Hay cierta información, como les digo, que vamos a tener internamente y otra información externa. La información interna tiene como base la contabilidad. ¿Qué es lo que debe registrar una empresa? Debe registrar las actividades económicas relacionadas a la empresa como tal. Esas actividades económicas se incorporan dentro de este proceso contable, que es parte de lo que vamos a estar viendo en este viaje o en esta parte del viaje del emprendedor, y ese va a generar información contable. Esa información contable es la que vamos a usar para el proceso de toma de decisiones. Cada una de esas decisiones que se tomen, de alguna manera, van a generar nuevas acciones, que son nuevas acciones económicas, que en definitiva se van a reflejar en un momento dado del tiempo, o más tarde, o más temprano, dentro de esta información contable. Por lo tanto, diremos que la información contable lo que nos permite es información básica para la toma de decisiones. Es como dice acá, es un lenguaje que nos permite proveer de información a aquellas personas que toman decisiones. Ahora, esas decisiones que quieren tomar las personas con esta información puede ser muy variada y va a depender del usuario. Por ejemplo, vamos a tener usuarios que quieren, el fisco, por ejemplo, es un usuario de la información contable de cada una de las empresas y su objetivo es saber cuánta es la utilidad de manera de cobrar sus impuestos. Vamos a tener otras empresas externas que requieren información, como por ejemplo los bancos, para saber si somos sujetos de crédito o no. Por lo tanto, la información que requiere cada uno es distinta, pero no somos capaces, sería demasiado costoso, generar una información para cada uno de esos usuarios distintos de acuerdo a las necesidades que tienen. Por lo tanto, lo que hacemos es agrupar esta información. Y vamos a hablar, por un lado, de la contabilidad financiera, que tiene dos grandes grupos de usuarios. Por un lado, aquellos usuarios que son los que administran la empresa, que decimos que son usuarios internos, y usuarios externos o terceras personas que son ajenas a la empresa. Entonces tenemos usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios externos o internos, perdón, van a usar lo que se denomina la contabilidad administrativa o contabilidad de gestión, y los usuarios externos, contabilidad financiera. Ambas contabilidades son generadas internamente en la empresa. En la mayoría de los casos generamos solo una y trabajamos con contabilidad financiera, pero le agregamos cierta información que puede ser de utilidad para los usuarios internos. Por ejemplo, podríamos tener contabilidad por unidad de negocios dentro de la compañía, y sin embargo, cuando sacamos esa información hacia afuera, la presentamos agrupada y no hacemos una distinción entre las distintas unidades de negocio. Esta información financiera se ha definido que se va a presentar como estados financieros, es decir, vamos a transformar la actividad económica de la empresa en un informe para toma de decisiones que se traduce en estados financieros. En resumen, entonces diremos que la contabilidad lo que hace es organizar y resumir esta información y transformarla, como les decía, en estados financieros. Esos estados financieros son los que van a usar los distintos usuarios, tanto internos como externos, para el proceso de toma de decisiones, independiente de cuál sea su objetivo en este proceso. Cada uno tendrá que definir y mirar y analizar la parte de los estados financieros que atañe a la decisión que está tomando. Por lo tanto, los contadores lo que van a hacer es tomar esta información, la van a analizar, registrar, cuantificar, acumular y de alguna manera clasificar para transformarla en estos estados financieros que permitan que cada persona pueda revisar la información. Eso es lo que es la contabilidad.